Atender al cliente casa dentro de su estrategia de crecimiento. Así que vamos a revisar qué es lo que hemos visto en el día 1. Hablábamos de contexto estratégico, esta idea de la ventaja competitiva transitoria, que incluso es una ventaja. En un momento hay que estar pensando en la próxima ventaja que vamos a tener que tener y cómo hacer que ocurra esa ventaja. Algunos puntos del día 1, la noción de el nuevo manual táctico de estratégico. No solo se puede pensar en los poderes de tu propia industria cuando quieres competir en el mercado, y luego la idea de que donde surgen los cambios no siempre se ven a primera vista, ¿no? O en la sede de tu empresa, sino que están en las, digamos, en los aledaños, en los límites de la empresa, digamos. Eso también lo vamos a volver a tratar para ver cómo consigues más información sobre tus clientes. Ayer nos centramos en dentro de la organización. ¿Cómo te estableces, si eres una organización de cualquier tamaño, para tener éxito a la hora de conseguir nuevas oportunidades de crecimiento? Dije ayer que muy a menudo miramos hacia atrás cuando pensamos en el crecimiento, porque las métricas que utilizamos hasta ahora son indicadores del pasado, nos hablan de lo que ya ha pasado. Métricas financieras, el valor presente, por ejemplo, neto, ¿no? Son cosas que hemos hecho y no nos hablan de lo que podríamos estar haciendo. Así que yo aliento a la gente a que piensa en valor de opción y cómo gestionas tus opciones en el contexto de una cartera completa de crecimiento. Eso es una idea muy importante. Y la noción de que hay distintas de opciones que tienen distintas tareas que hacer dependiendo de dónde estén dentro de tu cartera de opciones, ¿no? A lo mejor pueden ser mejoras para el negocio tradicional, innovaciones. Luego tenemos nuevas plataformas de crecimiento, nuevos lugares en los que se puede hacer un paso adelante sustancial dentro de la empresa, el negocio. Adobe, por ejemplo, cuando pasó a la nube, los servicios web de Amazon, que crearon lo que es su motor de ingresos, ¿no? Son ejemplos de estas nuevas plataformas. Y luego no podemos olvidarnos de que también necesitamos opciones, lugares donde haces pequeñas, cositas pequeñas y resalto, cositas pequeñas hoy que te van a llevar a tomar decisiones para poder seguir en el futuro. Entonces tenemos esa cartera y es una de las tareas más importantes que tiene que gestionar muy bien la empresa. Y no es fácil, porque hacer un seguimiento de todas estas cosas dentro de una organización, da igual el tamaño, es ingente. Luego vimos cómo hay que planificar el crecimiento, cuáles son bajo condiciones de incertidumbre. Y aquí decía que en vez de intentar pensar en un plan que cubra no sé, un periodo de 10 años, en una nueva aventura esto no es posible, porque tienes muchas otras más hipótesis o supuestos, asunciones sobre lo que tienes. Entonces, la idea es ir paso a paso, una lista de verificación de pasos y hacer una primera verificación, planificar sobre esa verificación y demás para saber si tengo que cambiar de dirección, si tengo que ir más rápido. Y la sigla que se utiliza es el RIS. Tenemos que R en inglés, redireccionar, A, acelerar, C, continuar o quizás salirnos. Y la manera en la que tendremos que pensar en esta gestión es que tenemos que estar preparados para parear, porque te comprometes para no tener que llegar hasta el final, porque a lo mejor esa opción ya no llega a un callejón sin salida y es mejor parar las cosas que no van a progresar, ¿no? Entonces hemos visto el contexto del crecimiento, hemos visto cómo como empresa te preparas para el crecimiento y hoy vamos a ver cómo pensar en el cliente de manera de que te dé más información de cómo lo hacemos ahora cuando diseñamos los programas de crecimiento. Es decir, vamos a ver, ahí es donde encontraremos las oportunidades del futuro. Vamos a utilizar herramientas y por eso explicaré por qué son tan importantes. Así que vamos a utilizar 3 herramientas. La segmentación comportamental, la experiencia del consumidor y cómo
evalúan los clientes, las cosas, los productos que les ofrecen y por qué se deciden. Eso es un poco lo que vamos a cubrir hoy. Como ha dicho Chris, vamos a tener oportunidad de hacer preguntas, así que vayan escribiéndoles por el chat, porque a mí en este programa las preguntas son fantásticas y las que hemos tenido estos 2 días han sido fantásticas y me gustaría seguir respondiéndolas. Así que, bueno, cualquier director, genio, gurú que todos conocemos es Peter Drucker, que dijo, el cliente muy pocas veces compra lo que la empresa cree que está vendiendo. Y hay muchísima sabiduría aquí, porque las empresas, con el tiempo, se obsesionan con ideas de qué es lo que está comprando el cliente, pero no son importantes. Y en muchos casos no piensan en qué es lo que está intentando hacer el cliente. Lo que hemos visto es que cuando vas hacia atrás, digamos, y estudias las experiencias del cliente, encuentras historias de crecimientos. Estas son 3 un poquito más antiguas, pero están dentro de mi libro, Market Busters, que se publicó hace unos años, y son ejemplos de categorías en las que la gente ha encontrado oportunidades de crecimiento donde sin pensarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Todavía no somos totalmente digitales a la hora de pago, entonces tienes dinero, te compras tu café o algo pequeñito, o un sándwichito y al final del día acabas con muchas monedas en el bolsillo del cambio, ¿no? En mi casa lo que pasa es que las monedas entran, pasan a la cocina, es donde vacío el monedero y luego pasan a la habitación y al final acaban en un tarro que vas multiplicándose los tarros de céntimos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hay que hacer algo con estas monedas, este cambio, esta calderilla que tenemos, ¿no? Entonces, una receta tradicional del banco para gestionar esto es lo que te daban estos envases para monedas, cogías y las moneditas las ponías en estos paquetitos, ponías tu nombre para que el banco supiera que eran tuyas y las cogías todos los paquetitos que pesaban un montón cuando los ibas juntando y las llevabas a tu banco durante las horas de trabajo y a los de la oficina del banco estaban encantados de verles. No. ¿Estabas tú encantado de ir a tener que ir al banco? No. Es una situación que pedía una solución empresarial. Así que llega una empresa llamada Coinstar. Y Coinstar básicamente es una máquina en donde coges tus tarros de monedas y tú no tienes que hacer nada, simplemente vacías el tarro en este casilla que tenían, ¿no? En una especie de guía y decía clic, 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 contaba el cambio y te daba un billete que podías intercambiar por dinero en la caja registradora. Y el inicio de este negocio pensaban, ¿qué iba a pagar la gente cuánto está dispuesto a pagar la gente para hacer este trueque, digamos, ¿no? Y inicialmente decían que era el 10%. Os vamos a cobrar el 10% del dinero que metas. Y descubrimos algo muy interesante, que es que los americanos son capaces de dividir entre 10. Es fácil. Si yo cambio $10 en monedas y me das $1, bueno, es muchísimo. Nunca lo voy a hacer. Lo que aprendieron es que si te cobramos un 8,23%, los cerebros entran cortocircuito y dicen, vale, sí, vale, cóbrame lo que quieras. Y esto es fascinante. Cuando primero lanzaron esto, cobraban casi un 9 y pico por ciento, casi el 10% para cambiar estas monedas en un billete. Y entraron en el negocio de las tarjetas regalo. Es decir, si metes dinero y te doy una tarjeta regalo, en vez del dinero no pagas nada. Y fue súper rentable el negocio. Sus ventas y sus ingresos eran de miles de millones cuando empezaron. Y en base de esta innovación tan sencilla de qué hacer con este problema diario de toda la gente, hacer que las calderillas, las monedas fueran billetes, bueno, pues es muy interesante porque podríamos pensar que esto sería algo que lo habría innovado un banco, ¿no?
esta idea sería un banco. Y yo hablé con esta gente, con gente que conozco de banco y de los bancos me dijeron, bueno, nosotros nunca lo habíamos visto como un sector de beneficios, porque nosotros teníamos la hipótesis de que nuestros clientes esperarían que este servicio lo diéramos gratis. O sea, que nunca lo habíamos pensado como una oportunidad. Y es fascinante porque son miles de millones de dólares de ingresos que habían dejado los bancos de lado porque pensaban de una manera específica. Entonces, hay algunos bancos que sí te pueden cambiar si quieren las monedas y lo ven como una manera de retener al cliente. Pero creo que es muy interesante que al principio de esta innovación ningún banco había pensado en este servicio que ha sido una historia de éxito empresarial. La segunda situación es la siguiente. Estábamos en Shanghái, trabajaba con Allied Signal, que se fusionó con Honeywell y pasó a llamarse Honeywell, y estábamos intentando averiguar cómo diferenciarnos los productos que eran digamos, puentes para aviones. Y es algo muy difícil, es un negocio muy difícil. Y hay muchos competidores, hay muy poco margen y todo el mundo es muy bueno técnicamente. Y dijimos, bueno, vamos a dar un paso atrás, vamos a dejar los problemas que tenemos justo delante, pensemos de manera más amplia sobre qué es lo que quiere el cliente, que son las aerolíneas, ¿no? Es decir, son los que utilizaban son los que compran trenes. ¿Y cuál es lo que les motivan? Y lo que les motiva a las aerolíneas o no les deja dormir es el miedo de que un equipo grande que de repente falle inesperadamente y tener a lo mejor un repuesto, ¿no? Eso es un problema que no lo voy a poder resolver. Y sí que hay ciertos problemas pueden surgir porque tienes un problema con la parte baja del avión, ¿no? Con algunas de las partes del avión. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué es lo que...? Porque hay variaciones sistemáticas, tecnológicas, ¿no? Entonces, la respuesta tiene mucho que ver con cómo el avión vuela, más especialmente cómo aterriza. Y hay dos tipos de pilotos en el mundo. En general, están los pilotos del ejército y los de lo de las marinas. Entonces, los del ejército tienen mucho entrenamiento y pueden aterrizar como una sinfonía, es decir, como si tú no notieses nada, ¿no? Es como si aterrizases en algodón. Pero hay otros pilotos, por el otro lado, que, digamos, son los de la Marina, tienen que aterrizar, digamos, en poquísimo espacio, con lo cual tienen que aterrizar a saco, digamos, ¿no? Y utilizan esa fuerza. Y estos tienen mucha formación, al final pasan a ser pilotos comerciales, pero ese comportamiento entra, digamos, no se va, ¿no? Y no puedes dar información sobre pilotos específicos, está prohibido por los sindicatos, pero vimos que al poner sensores específicos dentro de lo que era esta parte del avión, podías evitar generar mucha información. Estoy hablando de los 90, quizás un poco después, ¿no? En el tren de aterrizaje pusieron todos estos sensores para intentar resolver el problema que tenían, ¿no? Y veíamos cómo se comunicaban los sistemas para ver si necesitaban más tensión, menos tensión, es decir, cómo funcionaba. Y esto abrió la puerta a todo crecimiento para Honeywell, porque incluso hoy su línea de negocio más rentable se basa en este componente de información que desarrollaron entonces. Y sobre todo, esto se hizo porque había gente dentro de la directiva que venía desde el mundo del software, que fueron precursores de lo que hoy es el crecimiento de Honeywell al obtener esta información. Y hay un libro fantástico que se llama Winning Now, Winning Later, que es un libro sobre líderes de empresas, y lo que él dijo es que teníamos que buscar esos sitios en los que
tenemos que resolver el problema del cliente de manera inteligente y nueva. Y es lo que se hizo, ¿no? Para hacer lo que hicieron Honeywell, resolver este problema. Otro ejemplo, esto también nos lleva a los 90, no sé, a mediados de los 90, todo el mundo hablaba de Internet, e-commerce, el comercio electrónico va a cambiar todo en cómo hacemos las cosas, cómo compramos. Y sí que hubo mucho ruido, pero los que se acuerden, era todo muy primitivo, ¿no? Entrabas en Internet casi con pedales, ¿no? Con una infraestructura muy básica. Así que, pero estaba claro de que esto iba a cambiar las cosas, Internet. Así que me invitaron a trabajar con una empresa que se llamaba Sealed Air. Como dice el nombre, son las empresas que hacen el papel de burbujas. Y su CEO había escuchado todo esto de Internet y quería que su gente dedicase tiempo de manera seria para pensar en qué es esto que el e-commerce significa para el packaging, para los envases, ¿no? Porque no es el papel burbujas que es para el embalaje, ¿verdad? Y sí que lo que hicieron durante este taller fue, bueno, pues ¿qué va a cambiar? Bueno, pues hoy, antes de Internet, la mayoría del packaging iba en una venta B2B, ¿no? Por ejemplo, una caja de suministros iba hasta Walmart o Sears y la gente que abría las cajas era la gente de almacén, ¿no? Que recibía los envíos. No era el consumidor final. El paquete puede ser grande, con muchos productos, en contenedores enormes, dentro de palés. Pero si pensamos en el e-commerce, el comercio electrónico, y que te llega directamente el producto a tu casa, eso crea un cambio bastante importante en qué es lo que tiene que hacer el paquete. El primer cambio es que al consumidor es que si hay un problema con el packaging, se rompe la caja, o no sé, se cae la cinta o hay una fuga, hay un problema con el paquete, no van a culpar a la tienda donde iban a comprar. Ya no está protegido, van a culpar a quien ha enviado el paquete. Así que el paquete ya es importante en cuanto a la calidad del producto percibida por el cliente, por el consumidor, que es el primer momento, ajá. Segundo, va a haber mucho más paquetes más pequeños. Y tercero, los paquetes no pueden ser muy caros porque se paga por peso a la hora de enviar cosas en el transporte. Así que lo que concluyeron es que dieron especificaciones a su departamento técnico de desarrollo sobre qué es lo que tenemos que tener dentro de nuestra línea de producción para poder cubrir las necesidades del comercio electrónico. ¿Qué es lo que tenemos cómo nos tenemos que preparar? Hicieron opciones de cómo podría ser el paquete para el mundo del comercio electrónico. Y lo fascinante es que, bueno, llevó un tiempo hasta que llegó el comercio electrónico como lo tenemos hoy, pero primero empezaron a ver las primeras olas del comercio electrónico y cómo empezaban a cambiar los paquetes y estaban listos. Y los competidores, como algunos otros, no se habían centrado en el comercio electrónico como lo había hecho Sealed Air y les llevó a una trayectoria de crecimiento que les duró bastante. Así que el primer mensaje hoy es que estas categorías no parecían atractivas para los jugadores que ya estaban en el mercado, pero si entras en cuál es el problema que tiene el cliente, cuál va a ser el problema futuro que va a tener el cliente, tienes la oportunidad de ver qué es lo que puedes hacer para mejorar. Así que no mires solo el mercado a través de las mismas gafas que llevas utilizando desde el pasado. Tienes que buscar en otros posibles mercados con ojos nuevos, con gafas nuevas. Y una manera de hacerlo es teniendo en mente la idea de que los clientes son idiosincráticos. Es decir, casan en distintas categorías por necesidades. Si tengo un amigo que trabaja para Boots, la empresa inglesa, espero que conozcan Boots, y me dijo, muy frustrado, ¿sabes?
es que los clientes no se comportan como tendrían que comportar, porque tengo abuelas en mi Boots buscando precios en su teléfono móvil. No tienen por qué hacer eso. Las abuelas no tienen que utilizar el teléfono ni el iPad para buscar los precios, ¿no? Porque ese es el estereotipo de las personas mayores, ¿no? Pero aún así, cuando veías su comportamiento, sí, lo hacen las abuelitas. Y las empresas inteligentes tienen que centrarse en eso y tienen que averiguar el comportamiento de sus clientes, lo que les importa si queremos venderle algo a alguien. Un ejemplo de Netflix. Su VP de innovación de producto dijo, da igual si eres una mujer de 16 años o de un hombre de 20 años, porque un hombre de 20 años puede decir, puede buscar, puede ver programas sobre vestidos de novios igual que una chica, ¿no? Tenemos que ser mucho más sofisticados de cómo pensamos en nuestros clientes. Así que un punto de partida muy bueno es algo que mencioné el primer día y tiene que ver con cómo definimos nuestras arenas, nuestras plazas de competencia, ¿no? Empezamos aquí. Coinstar no se definió como un banco o servicios financieros. Coinstar se definió como ayuda al cliente, y lo que han hecho desde entonces es que se han expandido a todos estos sectores donde la ayuda al cliente es el criterio principal de compra. En Estados Unidos tenemos distribución de DVDs, que se llama Redbox. Esta plataforma, Redbox, es una caja roja, como dice el nombre, y ofrecen el alquiler de DVDs para aquellos que les gustan por $1 al día. Si te quedas el DVD 12 días, te lo has comprado, así que te lo puedes quedar. Y están en los supermercados, son muy fáciles de acceder. Ayudan aunque la pandemia no se va tanto al supermercado, pero bueno, sí que han tenido un nuevo proyecto sobre kioscos autoservicio en el que puedes ir y puedes tener, no sé, un sándwich o un snack. No tienes que interactuar con el ser humano, así que se han definido según las necesidades de su cliente. Alight Signal no se definió como, bueno, empezó definiéndose como un proveedor de aeroespacial, pero se pensaron en qué es lo que hay que hacer para el cliente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el avión para el cliente, ¿no? Lo más importante es, quiero poder volar si tengo aviones, ¿no? Entonces, si hay algo que no me deja volar, es un problema que tengo que resolver para el cliente. Lo mismo que Sealed Air. No se definieron como hacemos solo material de embalaje. Pensaron en qué va a ser un jugador en el comercio electrónico. Entonces, es muy distinto el tener esta perspectiva de qué es el valor que puedes añadir al mercado, ¿no? Esos son los trabajos que tienen que hacer. Esto es de Clayton Christensen e InnoSight, que es la idea de los trabajos que hay que hacer. No es comprar productos y servicios. Piensen que estamos comprando productos y servicios, sino como un atributo específico para algo que quieres hacer en tu vida, lo que el cliente quiere hacer. Y quizás reconozcan esta imagen de aquí. Esto es IKEA, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo fundamental? Cuando piensas en el trabajo de IKEA, lo que hacen en la vida de la gente es quiero un mueble hoy y puedo comprar todo lo que necesito en una única visita. Así que, no sé, estudiantes de universidad, la gente que se cambia de casa y sobre todo muchos hombres divorciados, ¿no? Ves a muchos hombres divorciados que van ahí montando que se mudan y se montan sus muebles. Y es el trabajo que tienen que hacer, y esto es una idea muy, muy fuerte. Y todo lo que hace IKEA es mucho. Tienen diseño muy bueno, una gestión de la cadena suministra muy bueno, presencia global, el branding fantástico, sí, pero digamos que lo que subyace es lo fundamental, el trabajo que hacen, the job to be done. Entonces, esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque es lo que subyace a todas las herramientas de las que vamos a hablar en esta sesión de hoy. Entonces, ¿cómo segmentamos a los clientes? La gente dice, no lo hacemos, pero sí, se hace. Que sí, que se hace. Por ejemplo, si eres un banco privado, pues los clientes van a segmentar por riqueza, por nivel de dinero en la cuenta, y se hace porque es como se te paga, ¿no? Son
Assets under management, activos bajo gestión, y tienen un porcentaje que es lo que obtienen según los activos que gestionen. Y es muy importante para ellos saber, es muy importante saber cuánto dinero tenemos. ¿Nosotros lo pensamos así? No, ¿verdad? Y ese es el problema. Nosotros nos proyectamos a nuestros clientes esta categorización que tiene sentido para nosotros como empresa, pero que no tiene nada de sentido para los clientes, para nada, y sobre todo para su experiencia. Así que si vendes a consumidores, hay una segmentación como por edad, sí, los millennials que se comportan así, distinto de los baby boomers. Bueno, a veces sí que se comportan distinto, pero lo que estamos viendo es que muchos de sus comportamientos son exactamente los mismos. Lo que pasa que unos antes o después. O a lo mejor por geografía segmentamos. Y no digo que sea inútil, es útil saberlo, ayuda, ¿no? En saber de dónde vienen, sobre todo mejor los regímenes normativos o, no sé, profesión o género. Pero esta manera de segmentar asume que todas las personas que compartan esa etiqueta demográfica, por ejemplo, se van a comportar de manera igual. Y eso no es cierto. Lo mismo con las ventas entre industrias, ¿no? En el caso de por tamaño, geografías, localización o el canal de venta. Y una vez más, no está mal recabar estos datos, pero hay dos fallos aquí. El primero es, ya lo hemos mencionado, que asumir que el comportamiento es un mapa exacto de ese grupo de personas. Y el segundo fallo, que es más sutil, es que si puedes segmentar a la gente así, a la gente de las organizaciones, eso lo pueden hacer también los competidores, con lo cual utilizar esos segmentos no te da una ventaja diferencial, no te da información relevante como lo que vimos antes de las monedas o el tren de aterrizaje o el packaging, ¿no? Necesitamos saber cómo los clientes quieren que se hagan las cosas en su vida y cómo se comportan y, por lo tanto, qué es lo que te van a pagar para que tú hagas lo que ellos esperan que se haga. A ver, un ejemplo. Es una empresa con la que trabajé hace años y hacen ascensores. Claro, ¿no? Están en Finlandia y lo que habían hecho durante muchos años en toda la industria de ascensores, Otis inventó el ascensor, lo saben, pero lo que se hizo es, la industria competía ferozmente para instalar ascensores nuevos, los nuevos ascensores. Y eso marcaba una diferencia, porque la manera en que funcionaba los negocios en ese sector de ascensores es una vez que instalas el ascensor, cada empresa que lo hace, había a lo mejor 3 en todo el mundo, grandes, o 6 en total, empresas de ascensores, pero cada diseño era propio. Una vez que tienes instalado el ascensor, vas a tener los ingresos del mantenimiento durante 30 años, por ejemplo, ¿no? Y lo que salió de ese negocio fue competencia para conseguir los nuevos pedidos de ascensores, con márgenes muy pequeños, con muchísima presión, pero podías tener luego los márgenes por el mantenimiento más a largo plazo, porque nadie podía entrar porque tenías tú la propiedad y la patente de los ascensores. Lo que empezó a pasar con esta estrategia, al empezar a trabajar con esta empresa, fue que ese modelo empezaba a erosionarse. Muchas patentes se habían caducado, los clientes no querían comprar de una única fuente, decían no, queremos poder tener elección de socios de mantenimiento para el ascensor, así que el poder de tener este flujo de ingresos para toda la vida del ascensor empezó a erosionarse. Así que yo estaba con el equipo de directivos y les dije, vamos a pensar qué significa esto para cómo operamos. Y la conclusión estratégica que sacaron fue que nos vamos a diferenciar no solo por competir con los nuevos ascensores, vamos a seguir ahí, pero vamos a centrarnos más en el valor del ciclo de vida del ascensor para la entidad que es propietaria del ascensor, el propietario del edificio. Esto es lo importante aquí es que, digamos, son personajes muy distintos en esta historia. Si compites para conseguir instalar nuevos ascensores, estás hablando con arquitectos, consultores,
constructores de inmobiliarias, futuros propietarios, ¿no? Digamos que es todo un grupo de personas muy distinta con la que tienes que hablar. Si te centras en los propietarios de los edificios, son directivos, son empresas inmobiliarias, hoteles, cadenas hoteleras, empresas que inviertan en edificios, con lo cual es un cambio de interlocutor. Es un cambio en el trabajo que hay que hacer y es fascinante. Si compites por los nuevos ascensores, tienes que ser más técnico, tienes que tener mucha influencia en el precio, lo que quiere el arquitecto, cómo quiere que funcione el ascensor. Y si hablas con el propietario, quieren otras cosas. Quieren acceso fácil a las zonas críticas, quieren flexibilidad en cómo se pueden utilizar los ascensores. Son cosas distintas las que quieren, ¿no? Cada interlocutor. Y es un cambio radical de focus, de centrarse. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer investigación. ¿Cómo podría ser esto desde el punto de vista de operaciones? Y estudiamos cómo esta empresa estaba segmentando sus clientes. Acuérdense que el negocio de los sensores nuevos es muy técnico. Así que se segmentaban por la demografía típica, con las especificaciones técnicas. Quizás el ascensor era de baja carga, ¿no? Con tecnología hidráulica, sencillo, no tan caro, 5 pisos, entonces con un paquete para este tipo de ascensor. O tenías un ascensor de más carga, ¿no? Con, no sé, más para poder subir más plantas en un hotel, ¿no? O con más gente, las torres, ¿no? O quizás que eres un ascensor de alta carga para un megaproyecto, ¿no? Para estos rascacielos, ¿no? Que se asocian pues más con muchísimas otras cosas. El poder tener puertas, túneles de evacuación, o sea, es como un aeropuerto, ¿no? Yo qué sé, son edificios mucho más complicados, donde hay más tránsito, mucho más complicado. Entonces vimos esta segmentación y dijimos, ¿cómo esto nos va a ayudar a comprender la psicología de la gente que es el propietario del edificio, ¿no? Pues si es una alta carga, media carga o baja carga, pues ¿cómo me va a ayudar? Pues a lo mejor sí o no. Así lo que hicimos fue un trabajo muy intenso de entrevistas con clientes, focus groups, y para saber cuál era el trabajo que teníamos que hacer. Y una vez que hablamos con ellos, descubrimos distintos segmentos de comportamiento, distintos grupos de comportamientos por estas personas. Voy a compartir 3 de los que llegamos a concluir. Lo primero es que esta manera de segmentar no tiene nada que ver con el comportamiento del cliente. El primer segmento que identificamos cruza todos estos 3 segmentos que ya habían establecido, y son los clientes que hacen el mantenimiento. Cuídame el mantenimiento. Si no lo tuviese que tener, no lo tendría. Si tengo un problema, que venga alguien que lo arreglen. Es que no quiero saber nada. Es decir, vale, quiero que funcione el ascensor, pero no quiero saber nada. O sea, no quiero dedicarle nada de pensamiento al ascensor. Y fue como un chiste, ¿no? Cuando volvimos a la reunión y dijimos que teníamos que ver a este cliente, bueno, pues era como folletos fantásticos, ¿no? Pues mucho más amigables, ¿no? Y no te tengo que decir que tienes que llamar al técnico que ahora que venga, tal. Simplemente hay que adecuarse, sobre todo, pues por ejemplo, a estos propietarios que no querían saber nada de problemas, los take care, ¿no? Los que tú te ocupas, no quiero saber nada, ¿no? Por ejemplo, en un megaproyecto del sector público, muchos de estos, una vez que se saca la licencia y se gana el concurso, bueno, no sé, no quiero tener que pensar en los ascensores, que funcionen los ascensores. Ese es el comportamiento, seguramente que les suena y que algún tipo de cliente así han tenido, ¿verdad? El siguiente comportamiento también es transversal, es el de, nosotros llamamos el de los molones, ¿no?
ven su ascensor como la extensión de la marca, de su edificio. Quieren lo más último, lo más mejor, lo más moderno, ¿no? Quieren saber cuál es el material, de qué es la pantalla, de qué está hecho el botón, ¿no? Y dicen, bueno, pues a lo mejor es primavera. ¿Por qué no hacemos que huela a jacinto o a rosas, ¿no? Son clientes que quieren diferenciación, quieren saber lo nuevo. Abren el folleto y dicen, a ver, ¿cuál es lo nuevo? Y les encanta hablar con la gente de venta, ¿no? De ventas, además. Bueno, los molones. En este momento, quizás deberíamos pensar, vale, sabemos cómo se comportan, pero ¿son buenos clientes? ¿Son buenos clientes? Esto ya volveremos después. La tercera categoría que quiero mencionar son las organizaciones que tienen muchos edificios, muchos ascensores. Son los hardcore. Y como tienen tantos ascensores, tienen su propio equipo de ingenieros. Y son totalmente distintos como clientes como los otros dos segmentos. Técnicamente son muy astutos. Y no les mandes el folleto porque saben las diferencias, saben de lo que están hablando. No les envíes a la gente de ventas. Quieren hablar con los técnicos, ¿vale? Tus técnicos y sus técnicos se van a ir a comer y van a hablar de los fluidos y la viscosidad del fluido de los motores, ¿no? Cosas muy técnicas. Así que tenemos digamos, estos tipos de comportamiento de clientes, los que no me molestes, un producto que funcione con buen precio, los molones, quiero lo mejor y que sea lo más brillante y más molón, y los hardcore, vamos a tomar una decisión técnica basada en información técnicas, con un margen bueno, justo, pero no me vas a vender la burra, digamos. Y hay que preguntarse, ¿son buenos clientes? Entonces aquí es un poco más intuitivo, ¿no? Lo que concluimos. Y es que los clientes de no me molestes son muy rentables porque mientras que si no subes los precios están encantados, no quieren ni pensar en ellos, son muy leales, simplemente tienes que de verdad tocarles mucho las narices para que se molesten contigo, así que son muy atractivos como clientes. Los molones son atractivos, pero solo si tienes digamos la varita mágica y lo mejor de lo mejor. Entonces, lo que vimos que esa innovación viene del hardcore para la empresa. La estrategia que necesitamos en este caso y que creamos fue dar servicio a los hardcore y por talento, porque el hardcore es donde están los problemas de verdad, donde se aprende muchísimo más como empresa. El talento que quieres tener, esta es la gente con la que quieres trabajar. No quieren trabajar con los de no me molestes ni con los molones. Y lo que aprendes con los clientes hardcore es lo que te va a dar lo mejor para poderle luego vender a los molones y también te va a permitir ejecutar de manera eficaz los productos o gestionar bien a los clientes de no me molestes, ¿no? Entonces sí que puedes decir, en el hardcore ya sabes cómo funciona o qué fallos puede tener este tipo de ascensor. Entonces cuando sabes que esto te está pasando, puedes ir directamente antes a tu cliente de no me molestes y avisarle, ¿no? Esta estrategia funcionó muy bien. La empresa hoy ha evolucionado su estrategia y hoy hablan de maximizar el flujo de gente y materiales a través del edificio. Han pasado de el mejor de la ciudad que mejor te cuida a esta idea de maximizar el flujo en tu edificio. Esto es un ejemplo de tipo de comportamientos en los que queremos centrarnos. Y las empresas, estrategias inteligentes utilizan esto como parte de su estrategia de crecimiento porque da mucho más matices de información para poder comprender cómo se comportan los clientes. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, una vez que hemos definido los segmentos, la estrategia sale directamente. Tenemos el hardcore, queremos la técnica, los molones, diferenciación, y los no me molestes, ya sabes lo que tienen, hacer el core. Y entonces empiezan a cambiarse, ¿veis? Y entonces buscamos
los segmentos del mercado para saber el trabajo que hay que hacer para estos segmentos dentro de una plaza, ¿no? Nuestro mercado. Y tenemos que pensar en estos 3 criterios. Tiene que ser un segmento lo suficientemente grande, ¿no? No puedes coger y ir por siempre, ni ir segmentando hasta tener un grano muy fino de segmentación, pero sí que necesitas algo lo suficiente grande que tenga sentido para ti. El segmento tiene que poder pagar para una experiencia diferenciada, si no, no vale la pena. Quizás habéis tenido clientes en que han dicho, ¿quieres que haga esto, esto y esto y esto? ¿Lo vas a pagar? No tengo dinero. Pues entonces, vale, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces hay que muchas cosas más, hay que centrarse un poquito, ¿no? En que a lo mejor en qué es lo que sí que van a poder pagar. Y luego, idealmente, los competidores van a tener dificultades. Los competidores van a tener que tenerlo difícil para equilibrar, para llegar a tu nivel en la oferta en el segmento, ¿no? Amazon, por ejemplo, tiene esta pequeña startup con una tarjeta pequeña que utilizas en tu teléfono que parecía que no era nada, ¿no? Unos Capital Venture que dijeron que no es nada, esto no sirve nada, y fue Amazon el que dijo, vale, queremos tenerlo, ¿no? Y después de tenerlo Amazon, pues ya ha habido los competidores que han querido comprarlo. Y como sabéis, pues muchas veces lo que hay que decidir es, bueno, no haces nada. Buscas tu estrategia, ves la conexión que tienes con tu cliente, el trabajo que estás haciendo para tu cliente, y con lo cual no voy a hacer nada porque hay algo que es distinto, a lo mejor no tengo que hacerlo, ¿no? Seguramente que los competidores van a intentar copiarte, y tú lo que tienes que hacer es mantenerte tranquilo, ¿no? Y en este caso sí que a veces las decisiones que has tomado tienes que simplemente echarte para atrás y para poder empezar todos en una misma nivel, ¿no? Es decir, a medida que encuentras necesidades, tienes que poder dar servicio a estos comportamientos y vas a construir, por lo tanto, algo muy difícil que te lo copien, aunque lo intente un competidor muy fuerte, ¿no? Estos son los criterios que necesitamos. Identificar los segmentos para servir. Bien, esto es la primera parte y yo creo que pasamos ya a las preguntas. Rita, ¿me oyes? Bien, fantástico. Bien. Vamos a dedicar ahora unos minutos para entrar un poquito más en detalle sobre lo que hemos estado escuchando durante estos últimos 45 minutos. Sí, si no han hecho sus preguntas, si tienen preguntas, pónganlas en el chat que estaremos recibiéndolas. Quiero entrar en la parte práctica sobre esto, ¿no? Cambiar de la parte de el análisis demográfico que todos solemos hacer o que conocemos más y cambiar a este análisis comportamental de comportamientos. ¿Cómo decides cuáles son los comportamientos adecuados que tienes que estudiar para tus clientes dentro de tu organización? ¿Y cómo acceder? Porque a veces, digamos que estos datos demográficos son escalables, son fáciles, son muy fáciles de leer, ¿no? El valor, son fáciles, ¿no? El dinero en la cuenta del banco, por ejemplo, ¿no? Pero el comportamiento es mucho más nebuloso, más una nebulosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir y cómo podemos identificar cuáles son los importantes y cómo sabemos cuáles son? ¿Cómo aprendemos de ellos? Bueno, aquí es donde no pueden entrar en juego los robots. Lo que hay que buscar en las fases iniciales hay que tener mucha conversación sobre qué está intentando conseguir el cliente, ¿no? Tiene que haber muchas entrevistas, pero no tienes por qué creer todo lo que te dicen, porque muchas veces en las entrevistas los clientes te mienten. Pero los clientes son muy inconscientes de lo que les
les guía como en sus comportamientos, ¿no? Por ejemplo, McDonald's hace unos años estuvo entrevistando a mucha gente, preguntándole, ¿queréis hamburguesas sanas y veganas? Y todo el mundo, sí, sí, claro, nosotros no queremos comer esa comida basura, nosotros no, somos veganos, ¿no? Y con lo que sea. Y invirtieron millones en hacer la McLean Burger, que tenía 30% menos de grasa, creo, ¿no? Y tuvieron dos problemas. Primero, sabes exactamente lo que buscas cuando entras en un McDonald's. No hay misterio. Lo que quieres en un McDonald's sabes lo que es. Con lo cual, poner saludable aquí no fue bueno. Pero el 30% de menos grasa no es suficiente. Pues a lo mejor una hamburguesa que sabe... igual que una hamburguesa, pero tiene 10 calorías, de un 10% menos de calorías, a lo mejor les sirve más al cliente, ¿no? Así que lo primero es que hay que escuchar, observar, intentar saber cuál es la motivación detrás del cliente. Y aquí podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial y el machine learning de una manera muy cauta para detectar los patrones más amplios. Y ahí podemos empezar a encontrar escala. Por ejemplo, uno de mis invitados, uno de mis clientes, fundó una empresa llamada Metadata y lo que hace es divide la capa de información sobre cáncer y tratamiento para el cáncer que se registra dentro de los ensayos clínicos. Para encontrar una persona que tiene una persona con una situación específica, no vale. Pero una vez que ves ese patrón de esa persona dentro de los pacientes, empiezas a pensar en tener más información de qué es lo que está pasando. Entonces, preguntar, observar y luego hay que ir detrás del problema que se presenta. Un ejemplo, a ver, en el sistema de salud de la ciudad de Nueva York, veían que los niños tenían más asma, iban al hospital y les trataban, se iban los síntomas y en 2 o 3 meses volvían los niños con los mismos síntomas de asma. Y ese patrón se repetía y repetía y dijeron, bueno, pues vamos a analizarlo. Y lo que vieron fue que estos niños que se iban a casa, se iban a apartamentos donde tenían problema de humedades. Y por esto tenían asma. Y las humedades no tenían que estar porque eso era responsabilidad del propietario del edificio que no lo arreglaba. Entonces, esta corporación de hospitales de Nueva York estableció un grupo jurídico para ir detrás de los propietarios de los edificios para que acabasen con las humedades, para así que los niños no tengan que ir al hospital y ese gasto nos lo estamos ahorrando. Entonces, es un ejemplo de que tenemos que ir 2 o 3 niveles más allá. Una técnica muy buena y muy famosa que viene del movimiento Equality es las 5 Y. Hay una cosa, ¿por qué pasa? Why. ¿Y por qué ha pasado? Y vas entrando y haciendo preguntas hasta que llegas hasta la raíz del problema. Bien, quizás es algo que habría que hacer internamente, un equipo técnico de la organización tendría que pensar así, pues esas preguntas las tenemos que hacer al cliente directamente. Pues tienes que tener en cuenta la actitud, es decir, no necesariamente te van a decir cómo se comportan, es como cuando te dice, vas al médico y te dice, tienes que reducir tus copas de vino a la semana, y tú dices, sí, y te dice 2 y tú dices, bueno, venga, lo dejamos en 6, ¿no? Entonces, hay que tener la conversación que va más allá. Y una buena práctica en general es pensar en cuando un cliente está en esta situación, cuál es la situación, qué quieren en esa situación para poder salir de ella. Y una buena manera de marcar esto es pensar en un verbo. Quiero el qué. Entonces es algo que yo utilizo en clase. Yo enseño una foto de un niño en una escalera que está intentando coger un libro. Digo, vale, ¿cuáles son las distintas maneras que quiero coger ese libro? Que una de las maneras es coger una escalera, pero ¿cuáles son otras maneras? Y en clase, pues sacamos ideas súper creativas, ¿no? Pues no sé.
pues coges un robot o te pones a saltar o el niño, no sé, se pone a saltar en una pelota o tira o algo, ¿no? Hay cosas estas que no son prácticas, pero si este es el resultado de este segmento que necesita, ¿no? En este momento, esto te abre la creatividad. No es solo necesariamente la escalera, hay otras maneras de poder conseguir ese libro, ¿no? Resolver el problema. Sí, esto no has dicho que no es algo que puedan hacer los robots necesariamente, pero por otro lado, vemos cada vez más información de que los datos, la inteligencia artificial están ahí, todos los datos que necesitamos, qué es lo que me dicen, ¿no? Sobre los comportamientos y los perfiles de que somos. ¿Usted piensa que cómo podrían o deberían las empresas entrar en este uso de la tendencia de datos y inteligencia artificial? Bueno, primero hay que darse cuenta de que los datos no te van a formular las preguntas. Primero tienes que hacer la pregunta para saber qué es lo que quieres comprender. Y una buena práctica es que si dices, no sé, quiero crear un dispositivo de comunicación que no sea un teléfono para los chavales entre 10 y 15 años, ¿no? Esto es lo que quiero conseguir para tomar estas decisiones. Y puedes, de hecho, crear tablas en blanco que le digan a tus diseñadores con la información y a tu agente de datos qué es lo que quieres. Y ellos pueden averiguar cómo utilizar los datos. Es una metáfora que se utiliza, es que en el marketing solíamos pensar en, tienes una pregunta y desuñas la manera de recabar los datos con encuestas o con focus groups o con pilotos. Hoy va al revés. Lo más importante que tenemos que hacer es cuál es la pregunta que quieres responder y luego coger los datos que hay y recoger los datos que están ahí y para empezar a responder la pregunta que te has hecho. Bien, ¿nos puede explicar? A ver, retomo. ¿Cómo llegar a la pregunta adecuada? Este es un reto, ¿no? Llegar a la pregunta adecuada. Es un proceso que quizás no sé, ¿cómo se llega a la pregunta adecuada? ¿Hay algún proceso? Bueno, pues sí, ese momento, ¡ajá! ¡Eureka! Un ejemplo relacionado con lo que ya hemos hablado. La invención de dispositivos que era del cepillo electrónico, ¿no? Que tiene un motor con un cepillito, ¿no? Tenían la hipótesis de cómo funcionaría. Hicieron una maqueta de cepillos con un piloto muy pequeñito y convencieron a un amigo del director de productos que trabajaba en Walmart que utilizase este producto para una demostración y lo pusieron en las estanterías de Walmart con el packaging decía pruébame y en un fin de semana vendieron todo. Esto te muestra que sí que es algo que está cambiando el comportamiento y es otra cosa que tenemos que tener en mente. Se lo digo a todos los empresarios siempre, porque cogen algo que han inventado y se lo llevan a un cliente. ¿Ves? Mira, no te gusta, no es fantástico. Y el cliente, pues van a decir, como es gente buena, pues, sí, está muy bien, pero no se le ha preguntado. ¿Quieres ver si esto lo comprarías? No, se tiene que ver en el contexto de todas las otras elecciones que pueda tomar el cliente. Y tienes que ver cuáles son esas cosas que te permiten saber dónde puedes invertir, ¿no? Hay una herramienta inventada por Alberto Sayoda que está en el libro de Right Bet, si quieren leer un poquito, y lo llama de el calibre de Skin in the Game Caliber. Y hace lo que tú dices, juzga hasta qué grado llegas hasta la cuestión, hasta la pregunta específica que tienes que responder. Por ejemplo, si te gusta, 0 puntos, ¿no? Y es una escala del 0 al 10. Alguien te da un email real
y quizás te dan 5 puntos. Si alguien te hace un pedido, porque cuando has hecho, en cuanto lo tengas producido, dame un producto. Estos son 100 puntos, ¿no? Hay que hacer una oferta del producto y servicio. Normalmente haces la oferta y el servicio y intentas venderlo. ¿Por qué no piensas primero en qué es lo que quieren comprar y luego haces la oferta y el producto? Sí, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Rita, antes de pasar a la pausa, una pregunta sobre las implicaciones organizacionales, de lo que hablábamos también ayer, ¿no? De lo que ha hablado hoy quizás se ve tradicionalmente como la función del marketing, ¿no? En términos de pensar el consumidor, qué es lo que quiere, la oferta que desarrolles para el cliente. Y ayer hablamos de las implicaciones estratégicas. ¿Cómo aseguramos que hacemos pasar este conocimiento, este saber, estas ideas a través de los silos, no solo a marketing, sino a funciones estratégicas, innovaciones, para que todo el mundo se involucre en este proceso en vez de que sea solo para el equipo de marketing? Bueno, pues volvemos a esta idea más antigua de la estrategia, que es marketing crea algo nuevo, nos pasan los requisitos a los ingenieros y más de que hacen lo que sea y luego pasa al mercado, ¿no? Lo que los innovadores eficaces hoy es crear equipos multifuncionales que son transversales dentro de la organización para tener una visión más holística del cliente. Yo lo veo como un viaje que se itera, que se repite siempre para saber cuál es la nueva necesidad del cliente. Y cuando responde el cliente tienes que estar abierto a escuchar el mensaje que te da el cliente. Muy bien, fantástico. Lo dejamos aquí, hacemos una pequeña pausa. Como siempre, al final de la segunda presentación tendremos un poco de tiempo para preguntas y respuestas, así que sigan preguntando por el chat. Así que, bueno, 5 minutos de pausa y volvemos en breve. Muy bien. Hi everyone, welcome back. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Yo creo que estamos listos para empezar la segunda parte de esta sesión, así que le doy la palabra a Rita McGrath. Rita, bien, aquí estoy, Chris, hola, fantástico. Tiene usted la palabra. Bien. Hola otra vez. Bienvenidos de vuelta. Hemos estado hablando de la importancia de comprender los trabajos que hay que hacer para el cliente. Así que vamos a entrar ahí. Vamos a darle el sentido a dónde están los clientes en su viaje. Si pensamos en ello, los clientes siempre están en medio de todo una maraña de experiencias y lo que solemos hacer es centrarnos en las partes de esas experiencias que resultan en una venta o en una interacción con nosotros, lógicamente, y como para los clientes a ellos les da igual. En muchos casos, si pudiesen no tener que comprar nada para no tener que gastarse el dinero, pues lo harían. Así que no están pensando en tu producto, tu servicio, tus especificaciones, no. Se centran en qué es lo que quieren conseguir hacer. Y si comprendemos eso, esa mentalidad, es esencial para poder desarrollar una estrategia de crecimiento que te lleve al futuro. Así que pensemos en lo que yo llamo la cadena de consumo del cliente. Tiene estos dos elementos. El primero es un eslabón. El eslabón es una experiencia que tiene un patrón. Antes de comprar algo tengo que saber que lo necesito, ¿no? Antes de que pueda elegir un proveedor, tengo que hacer una pequeña investigación, pequeña o grande. Una vez que he comprado algo, ¿cómo voy a pagar? ¿Cuál es la política de firmar un contrato o hacer un pedido o pagar con la tarjeta? Y luego, en cuanto a conseguir el objeto, ¿cómo me lo van a entregar? ¿Me están entendiendo, no? Los clientes constantemente están en estas marañas de experiencias y aún así, como proveedores, no somos nada conscientes de qué es lo que está pensando el cliente cuando vive esas experiencias.
Y nosotros cogemos un cliente y los hemos estudiado pasando de una experiencia a otra experiencia a medida que van pasando por su experiencia de compra. Y esto es una idea muy, muy importante. Un ejemplo. Voy a una página web y quiero comprar algo. Voy a intentar comprar algo de esa página web y aún así el 68% de las personas dejan sus carritos de la compra antes de comprar. Y es fascinante porque te preguntas, ¿por qué? No tiene nada que ver con el producto, tiene que ver con los costes de envío. O no sé, es confuso, no he comprendido cómo salir, o me están haciendo preguntas que no quería responder, con lo cual lo más fácil ha sido, bueno, lo dejo, abandono el carrito de la compra y hago otra cosa. Y esto es un problema enorme. Si piensan en ello, si venden por la web, tienes muchísimo dinero para que entren en tu página web, vale, guay, entren en tu web, fantástico, y la mayoría de ellos se van sin hacer lo que tú querías que hicieran y por eso te has gastado el dinero, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy serio. Así que lo que queremos hacer es ser muy conscientes de cuál es esa o cómo es esa experiencia de compra. Y diré que en muchos casos no somos conscientes de qué es lo que ocurre en todos estos pasos de la compra. Conocerme, cómo busco soluciones, cómo selecciono un proveedor, cómo me apunto, cómo la financiación, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que el competidor más grande que tienes probablemente sea la decisión del cliente de no hacer nada. Es mucho más fácil quedarse como se están. ¿Cómo le motivo al cliente para que haga más y no se quede sin hacer nada, ¿no? Queremos que hagas algo. Esa es la pregunta, es más importante que normalmente no tenemos la respuesta. Un ejemplo de cómo nos centramos de manera interna y no en la experiencia del cliente y que no la conocemos bien. Tengo una caja de libros que quiero enviar, así que llamo a Federal Express para que coja la caja de libros, imprimo una hoja con toda la información de dónde tienen que ir los libros, mi información de facturación, todo lo que necesitas para enviar un paquete. Así que se lo doy al tipo que llega a mi puerta, a mi casa, y le doy la caja y mira esta caja y con atrocidad y con horror dice, no puedo coger esto. ¿Y por qué no? Si no tiene nada malo. Es que no tiene una etiqueta. Y yo como, vale, pues coge una de tu camión y la relleno. Y me dice, pero no, es que yo no tengo etiquetas en el camión. Y yo como consumidora estoy diciendo, pero yo soy la única persona en la historia del mundo que va a mandar una caja con FedEx sin su etiqueta de FedEx. Bueno, lo pensé, no es culpa del conductor, ¿no? Es el sistema. Así que dije, bueno, ¿cómo consigo una etiqueta? Y me dice, pues muy fácil, le podemos mandar una. Y digo, creo que puedes conseguirla en internet. Y yo como, vale, muchas gracias. Y se va. Me deja a mí con mi caja de libros, con mi hoja, con todos los datos, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo muy bueno porque FedEx, su CEO, no está ahí en su oficina de Atlanta, asustado porque, no se han llevado la caja de esta clienta, pero si piensas a nivel del cliente, el trabajo que quería hacer es que esta caja la enviasen a mi cliente. Con lo cual, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pues cogí la caja y la metí en mi coche y no solo FedEx había gastado el dinero del camión, del diseñador que ha venido a mi casa, sino que ni siquiera saben que han perdido la venta de ese envío. Y multipliquen eso por todas las veces que un idiota que dice que hay que producir una etiqueta, ¿no? O una pegatina. ¿Y por qué necesitan la etiqueta? Porque por cosas internas, seguro que las necesitan las etiquetas, pero si les pregunto, pues es que la etiqueta es donde la lista y el ventas y tal, y el seguro, todo está ahí en esa etiqueta. Sin esa etiqueta no podemos hacer nada. ¿A ti te importa como cliente? ¿A mí me importa como cliente? No, es que es problema tuyo. Yo quiero que mi caja vaya donde quiero que vaya. Entonces, al final,
Bueno, entré en internet, encontré la etiqueta y lo hice. Y viene otra persona de FedEx. Pero si piensas desde el punto de vista económico, hay dos visitas, pero pagan una. Y una profesora de negocios que va a contar esta historia una y otra vez, ¿no? Y creo que porque no están pensando en ese momento de consumo del cliente. ¿Y por qué? Vamos a ir entrando en el detalle. Porque esto está relacionado con la pregunta de Chris de antes. ¿Cómo haces que la empresa vea qué es lo que está viviendo el cliente? Y es un problema importante porque normalmente dividimos la experiencia del cliente en especialidades. Así que marketing sabe mucho del conocimiento, buscar la solución y por qué nos eligen. Las finanzas sabe todo del crédito, de cómo vas a pagar, cómo te van a pagar, cuál es el historial de pagos. Los que hacen las entregas saben muy bien qué es lo que pasa dentro de la organización en cuanto a envíos, pero aún así, esa información, ¿dónde se unifica? Si pensamos en varias experiencias de servicios que han vivido con cualquier proveedor, seguramente es que la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda, porque hay distintas partes de la empresa que se centran solo en lo suyo. Por ejemplo, otro ejemplo de cualquier día. Llamas a una empresa de teléfonos, ¿no? Les llamas y tienes un robot que dice, ¿me puedes dar tu número de cliente y tal? El robot te hace unas preguntas para ver quién eres. Y tienes un problema que es tan complejo que necesitas o una persona humana. Llega, se pone al teléfono y ¿qué es lo primero que quieren saber? ¿Cuál es tu número de cliente? Que eso te hace te mosquea un montón, ¿no? Y es interesante cuando piensas en servicio al cliente. Lo que pasa es que ahora que hemos automatizado los problemas fáciles. Se me ha olvidado la contraseña, cómo actualizo la tarjeta de crédito. Todas estas cosas se hacen de manera autoservicio. Pero cuando el cliente tiene un problema que requiere una persona, ya han pasado por todas las fases de automatizadas, ¿no? De formularios rutinarios, preguntas rutinarias, y cuando ya hablan con una persona, está el cliente frustrado porque está hablando con una máquina que no le ha ayudado en nada, ¿no? Y esto es algo nuevo. Y parte del problema que veo con la gestión de la cadena de consumo hoy en día es que no reconocemos que hay un cambio en la profundidad del problema, de los problemas que tienen los clientes. Y es un dilema muy interesante al que nos enfrentamos. Y no reconocemos que un buen servicio al cliente te puede llevar a crecimiento fantástico. Esto lo dejamos de lado. Normalmente el servicio al cliente para las empresas es un coste, pero las empresas tienen que verlo como una oportunidad para tener una mejor relación, para crear una venta cruzada, para ayudar al cliente. Y si vemos las empresas en las que el servicio al cliente está dentro de su propuesta de valor, son empresas que evolucionan muy bien. Quizás no son los que venden lo más caro, pero saben que les van a compensar porque has creado lealtad, el cliente te va a seguir comprando lo que vais a seguir saliendo, porque ha tenido una buena experiencia contigo de compra. Este es un ejemplo de algo que hicimos para comprender a los que aprenden por online. Intentamos entenderles. Y lo que es fascinante es que a medida que pasábamos por estos procesos de comprender el aprendizaje online, con la población de la Universidad de Columbia, dijimos, bueno, es que hay distintas partes de la organización involucradas que saben información, pero hay lagunas a medida que vas por toda la experiencia. Con lo cual, es una idea muy potente que se puede aplicar simplemente a cualquier tipo de contexto y es una muy buena experiencia de educación, porque si esta cadena se cae o no funciona o la gente no le gusta, lo que pasa es que tienes un problema con tu crecimiento, con tu generación de ingresos de aprendizaje online. Con lo cual, para algunos segmentos hay que saber cómo se navega por la experiencia. Esto es otro ejemplo muy científico, en un entorno científico.
Hay toda una nueva terapia para tratamientos de cáncer y estos tratamientos de cáncer esencialmente utilizan tu propio cuerpo, tu sistema inmune para luchar contra las células cancerígenas. Hay Squirk y Merck y jugadores farmacéuticas que han entrado aquí y compraron distintas empresas biotech para desarrollar estos productos y de tratamientos oncológicos. Y las dos empresas, Bristol Myers y Merck, crearon dos estrategias muy distintas para lanzar esta nueva terapia. Estas terapias, de hecho, son muy caras. Solo se utilizan para pacientes que no han tenido que pasar a segunda línea de tratamiento y son pacientes bastante enfermos, y son terapias muy raras, ¿no? Y entonces unos intentaron probar esta terapia en una amplia gama de pacientes, incluso a Opdivo. La administración dijo que era segura para toda la población, es decir, no tenemos que hacer una prueba genérica para saber si tu sistema inmune va a responder, ¿no? Porque algunas de estas fármacos inmunológicos hay que hacer este test, pero dijeron, esta fármaca es solo para este grupo de pacientes que tiene este marcador, con lo cual vamos a tener que hacer una prueba genética para saber si podemos dar este tratamiento al enfermo. Pues los dos son enfoques terapéuticos legítimos, pero vamos a ir a lo que nos interesa, a nosotros, al cliente, ¿no? El paciente. Antes de llegar al paciente tienes que hablar con el oncólogo, con el médico que trata al paciente. Y puedes imaginarte que el oncólogo tiene a muchos pacientes y el trabajo del oncólogo lo que tiene es ver al paciente, hacer un diagnóstico, prescribir un plan de tratamiento y mandar al paciente que siga el tratamiento y hacer el seguimiento, ¿no? Es un poco lo que tiene que hacer el trabajo del médico. Pero tenemos un paciente que es un candidato posible para una de estas inmunoterapias y tiene dos opciones. Digamos que el fármaco, el mecanismo es más o menos equivalente, ¿no? Pero tiene dos opciones. Puedo prescribir el Bristol Myers, Squib, a Opdivo, en cuyo caso escribo una receta, establezco el plan y se va al paciente a casa, y la próxima vez que le vea al paciente sea después de cierto tiempo cuando veamos si la terapia funciona o no. Pero Merck lo que hace es, antes de darle el tratamiento, tengo que pedir un test genético, tengo que mandar ese test a algún sitio, tengo que conseguir los resultados, tengo que hacer una interpretación de si este paciente es un buen candidato para este fármaco y entonces puedo prescribir el tratamiento. Es un caso fascinante para mí porque lo que estamos viendo es un conjunto de condiciones muy técnicas, pero aún así lo que ha hecho que Bristol Myers vendiera más, ahora no todo está al mismo nivel, pero al principio les permitió establecer una posición muy buena en el mercado porque estaban haciendo la vida más fácil del oncólogo. Era más arriesgado, como descubrieron después, el ofrecer un minofármaco a toda la población, porque si lo haces bien está muy bien, pero si no puede ser un poco hasta dañina. Entonces, un ejemplo interesante de que se ve que incluso te basas en la ciencia, ¿no? Pero si sabes qué es lo que pasa, cuál es el trabajo del oncólogo y le haces la vida más fácil, pues tienes más oportunidades. Bueno, esa es cadena de consumo. Y aquí hay que dedicar tiempo para comprender el viaje que tiene o que está haciendo el cliente a medida que va a comprar algo, ¿no? Las actividades que tiene que hacer, que parecen o que van a afectar la decisión del cliente para comprar tu producto o no. La tercera herramienta que quiero hemos visto es segmentación comportamental, cómo esto puedes utilizar Big Data e inteligencia artificial. Hemos visto la cadena de consumo, comprender la experiencia del cliente en profundidad. Y la última herramienta que quiero explicarles es mapeo de atributos, attribute mapping. Por ejemplo, ofreces dispositivos de traducción de qué es lo que quiere comprar un cliente o necesita y qué es lo que puede hacer tu empresa.
es como si fuese un espejo. En este lado tenemos lo que quiere hacer el cliente y en el otro lado tienes lo que tú puedes hacer como organización. Y los productos y características son un dispositivo de traducción y son atributos. Los atributos son cosas que ve el cliente, ¿no? O que busca el cliente. Y en realidad es que cada segmento de cliente va a tener un mapa distinto de atributos que ven. Hay algunas cosas que tú ofreces, les van a gustar, van a ser populares, van a decir, sí, este es fantástico, quiero. Habrá cosas que no les va a gustar. Y es una tontería pensar que a todo el mundo le va a gustar todo lo que ofreces. No es cierto. Y hay algunas cosas que no les van ni a importar. Entonces, lo que es interesante aquí es que la emoción de la respuesta influye. A veces clientes que ven que son cosas que son básicas. Lo ofreces, lo ofrezco, cualquiera en este negocio lo tiene que ofrecer, es básico. Hay algunas cosas que van a ser diferenciadoras. Dices, vale, BMW es distinto de Mercedes y por esto y por esto y por esto, ¿no? Pero lo más interesante, el atributo más interesante es lo que yo llamo los que energizan, los que evocan una respuesta potente. Puede ser positiva o negativa. Es muy importante darse cuenta de que hay emociones muy potentes que pueden tender hacia un lado o hacia otro. Eso lo hablamos ayer un poco eso cuando hablábamos de algunos de nuestros ejemplos y sus imágenes de marca. Lo que intenta saber es dónde están los segmentos en este mapa, ¿no? Como vas analizándolos. Aquí tenemos el ejemplo de Nick. Este es Kate Bernick. Si vivís en Estados Unidos, les conoceréis. Kate Bernick, hace unos años, estuvo antes del Black Lives Matter. Él era un quarterback de un equipo de fútbol americano muy bueno, pero él creía que había que hacer algo sobre la justicia social en Estados Unidos. Y durante el juego, durante uno de los partidos, se arrodilló y todo el mundo se puso a criticarle, le sacaron del mundo del fútbol y Nike tomó la decisión de contratarle como portavoz. Cree en algo, aunque signifique sacrificarlo todo. Simplemente hazlo, Nike. No es un mensaje para todo el mundo, ¿eh? No es todos vosotros, no todo el mundo va a querer unirse. Habrá mucha gente que va a pensar, bueno, pero ¿qué dices? Esto no, estás glorificando a alguien que ha actuado fatal y no ha respetado el himno americano durante uno de los partidos, ¿no? Pero no fue el propósito de Nike. ¿Qué significa Nike? ¿Individualismo o atletismo y deportistas y gente que va viviendo su vida? Y muy conscientemente dijeron, aunque esto va a ser algo negativo para algunos clientes potenciales, esto no va a ser importante porque vamos a tener mucho más positivo con este mensaje. Y es una decisión que hemos tomado. Con distintas estrategias sugerirían distintos usos de lo positivo y lo negativo. Pero este ejemplo para mí es fascinante porque de manera consciente voy a molestar a un gran número de potenciales para comunicarme de manera muy clara en cuanto a mi posición. Es fascinante. Bien, vamos a comenzar con malas noticias. Si pensamos en las cosas que son positivas, nos gustan, pero son básicas. Las espera de cualquier jugador dentro de del negocio, ¿no? De la industria. Este es un ejemplo que se publicó hace poco. Todas las cosas que hay que acertar para poder ser una tienda electrónica. Website con móvil, la seguridad tiene que ser buena, motores buenos de búsqueda, la venta tiene que ser buena, quizás una función de chat para el cliente, que el cliente pueda hablar con los empleados, preguntas frecuentes, fotos de alta calidad, vídeos si se puede, distintas chats online, artículos recomendados, likes en las redes sociales, que la gente hable de ti. Pensemos ahora en cuán difícil es hacer todas estas cosas
simplemente para tener simplemente la seguridad dentro de tu página web. El resto de estas cosas hacen que el cliente diga, sí, voy a comprar de tu página web porque tienes todas estas cosas. Pues las malas noticias es que no, al cliente no. Esperamos que estas cosas se den cuando entramos en una página web para comprar. Tiene que ser segura, tienes que poder crear un diálogo, quieres que tener seguridad y chats online. Aquí está el problema. Desde el punto de vista del proveedor, intentamos pensar en cómo servimos al cliente con todos estos trabajos, estas tareas que tenemos que hacer. Y son importantes, y son caras, y son difíciles de hacer, pero ofrecen cero diferenciación competitiva. Ofrecen cero ventaja competitiva. ¿Cuándo fue la última vez que compraste en Internet porque dijiste, bueno, es que tienen mejores comentarios que otras empresas, voy a comprar porque, ¿no? O porque tenemos mejor seguridad? No. Tú como cliente ni lo piensas, ¿no? En la mayoría de los sectores tienen listas enormes de cosas que los clientes dan por sentado. No te dan ventaja competitiva. La seguridad en una aerolínea, fiabilidad en las cuentas bancarias, precisión en tus libros contables. Todas estas cosas que son difíciles de hacer, sí, pero no te dan esa diferencia, esa ventaja. Lo que tienes que hacer es ir más allá de estos no negociables. Hay que ir más allá. A ver, lo que he hecho es poner la reacción emocional arriba y luego, si es positiva, negativa o neutra, en el eje vertical. Y todas estas cosas tienen implicaciones muy distintas para lo que va a pasar con la oferta. Empezamos con lo básico positivo. Son no negociables. Simplemente se dan por sentado. Una cama en un hotel, la seguridad en un avión, aire limpio en una ciudad, ¿no? Son cosas que doy por sentado. Tienes que ofrecerlas. Por eso son los no negociables. Si no, no estás en el negocio. Pero solo ofrecerlas no va a crear una ventaja diferenciadora. Las características potentes son digamos, potentes. Por eso espera la gente 2 días para poder comprar en la tienda de Apple el nuevo teléfono. No, porque es tu experiencia. Y puedes cobrar, da igual el margen que quieras. Tienes a tus fans leales, a tus clientes que son fans absolutos que están deseando lo último que acabáis de sacar. Y si tienes uno de estos atributos muy potentes, es una ventaja muy potente. Por ejemplo, en la farmacéutica, el hecho de que yo tengo una cura para algo es un factor muy energizante, ¿no? Y da igual, puedo pedir cualquier precio porque es muy importante. Pasamos a la línea negativa. Si es básica, sé que voy a tener que aguantarlo, ¿no? Y es negativo, no me gusta, pero bueno, venga, lo aguanto. Y es lo que hablábamos antes con el proveedor de televisión o de teléfonos, son monopolios y no puedes cambiar. Entonces, pues te tienes que aguantar con un servicio al cliente malo, negatividad, en lo que no puedo, porque no puedo hacer lo que quiero, hasta que alguien me pueda demostrar que puedo. Si cambias de proveedor, tomo otra elección, no tengo por qué aguantarlo, con lo cual es lo que es un dissatisfactor, si quieren, que te da una razón para cambiar, de proveedor. Y es interesante ver a Microsoft, porque durante años, era una especie de monopolio, ¿no? En cuanto a nuestro software. Y nos aguantábamos, vale, es lo que hay, tenemos que tener la pantalla azul de muerte de Windows, ¿no? Desde Windows 3.1. Apple y otras personas llegaron y dijeron, hey, vamos a ofrecerte una experiencia mejor, cambia, puedes cambiar porque lo podemos hacer. Y eso significó que muchos clientes cambiaran. Y como se saben, sobre todo sus CEOs lo han reconocido.
lo reconocieron, dijeron, tenemos que ponernos al día porque esto no podemos tolerarlo. Tenemos que trabajar en que los clientes nos quieran y no tengan simplemente que aguantar cosas que no quieren aguantar, ¿no? Y lo ves en sus publicidad, ¿no? Porque Microsoft, en sus productos, los ordenadores que funcionan con Microsoft son menos caros. Y lo ves, sobre todo para gente que tiene menos poder adquisitivo, ¿no? Y les dan estos servicios, estas tabletas de manera más económica, ¿no? Y tienen las mismas funcionalidades. Bien, si pasamos más hacia la derecha, el primero es energizante, que te da una respuesta potente, pero negativa. Esto es como el cliente que te odia, ¿no? Es el odio del cliente. Estos son los que te dejan tirado como cliente de una manera atroz, ¿no? Y es decir, no solo nos enfadan, sino que se lo vamos a decir a todo el mundo durante el resto de nuestra vida, la mala experiencia que hemos tenido con este proveedor. Y en United Airlines también pasó, se mandó un vídeo de gente que estaba volando, cómo estaban sacando las maletas de la bodega, ¿no? Y un cliente hizo un vídeo y estaba súper enfadado y dijo, bueno, pues voy a escribir una canción de United Airlines ha roto mi equipaje, ¿no? Y esto incluso fue tan potente que hasta el CEO se disculpó y intentó tapar el fuego. Pero esta reacción tan negativa puede incluso ir mucho más allá de lo que tú te piensas de lo que es una reacción mala. Luego tenemos lo neutral, y es interesante porque muchas veces esto nos lleva a la segmentación comportamental del cliente. Bueno, están ahí porque es barato. Incluso si el cliente no le gusta o no estaría por pagarlo, pues la gente dice, bueno, me da igual. Bueno, quizás lo ofreces porque es más fácil para diferenciar el producto, sí, vale, pero tienes que saber que lo que acepta un cliente a lo mejor no lo acepta otro. Y luego está la parte discriminatoria de los neutros. Son cosas que sí que dan una diferenciación, pero no por la funcionalidad técnica del producto o el servicio en sí. Es algo alrededor del producto o del servicio que hace que sea distinto, divertido o más amigable. Incluso si no es parte técnica del producto. En Internet hay muchas de estas cosas. Si pensamos en cosas que la gente compra con Instagram por los influencers, ¿no? No tiene que ver con si la persona, como que la pintura es con la que tú quieras, ¿no? La ves por Instagram, tiene que ver cómo me hace sentir. Entonces es un poco lo que compras es pintura y lo que quieres es esa sensación, esa influencia, ¿no? O tener la aprobación de esa influencia. Y no hay ni cosas energizantes ni que te hundan, ¿no? Todo esto es muy valioso porque es muy dinámico. Por ejemplo, perspectivas energizantes. No sé, el iPhone cuando salió por primera vez, la gente estaba haciendo cola durante días y días para poderlo comprar. El precio no era un problema, era el objeto de deseo para los techies. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, en iPhone 12 creo que es, y hay todo tipo de iPhones, 12 Pro, sí que 6X, hay 16 variedades, ¿no? Y no quiere decir que no sean buenos productos y que no sean discriminadores, porque yo compré el último porque necesito una cámara mejor y no quiero decir que no se diferencien, pero para muchos clientes ya no tienen esa calidad de me quedo toda la noche esperando para comprarlo. De hecho, lo que pasa, si estás en el mercado mucho tiempo, lo que una vez era energizante es evasivo. Eso pasa justo al opuesto, ¿no? Y lo hemos visto con todas las cosas. Por ejemplo, las millas de los programas de millas de aerolíneas. En los primeros años era como, bueno, sí, voy a volar con American porque te voy acumulando millas. Hoy, primero que no estamos volando y luego es como todo el mundo tiene millas, ¿no? O sea, que da igual. Entonces, en los mercados competitivos te van a copiar los energizantes, que se convierten en básicos.
La línea negativa es lo otro, lo que una vez estaba dispuesto a aguantar, cada vez lo aguanto menos hasta el punto de que puede ser algo que me hunda. Por ejemplo, los dispositivos aquellos que te daban mapas, los TomToms, los GPS desde el principio, ¿se acuerdan? Que eran dispositivos especiales que se alquilaban o se ponían en los coches y eran fantásticos porque tenías un mapa electrónico en vez de en papel al principio, pero tenía que tener otro dispositivo, tenía que cargarlo, si alquilaba un coche tenía que pagarlo, así que van llegando más otros dispositivos que se van metiendo en los teléfonos y todo ese negocio pues implosiona. Porque ya no hace falta comprar un TomTom, porque ya tienes la versión en tu teléfono. Y ha habido empresas como Rental Mapping, que era una empresa muy fuerte, que tuvo que cerrar por esta evolución. O sea, si tengo el mapa online y gratuito, ¿para qué te voy a pagar el dispositivo, no? Entonces hay que pensar en la dinámica de cómo van cambiando las cosas con el tiempo. Los competidores siempre te van a copiar los energizantes, los clientes los esperan. Y cuando llegas a un punto en el que no es negociable, tienes que ofrecer un precio muy bueno, un paquete muy bueno. Entonces, ayer, las características del ayer, bueno, veis, Staples, Toys R Us, Applebee's, cadenas de restaurantes. Todas estas grandes empresas que fueron un boom del pasado desaparecen. Entonces, bueno, la idea aquí es que si hay que combinar estas herramientas, el segmento comportamental que tienes que comprender, tienes que mapear la cadena de consumo de lo que es las experiencias importantes del cliente y tienes que coger los atributos de cada eslabón y decir qué es excitante, qué es dinamizante, pagar el servicio por el servicio. ¿Qué es lo que es bueno? Pagar a lo mejor no es lo mejor, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es basic? ¿Qué es básico? Y piensas en el pago y piensas en Amazon. No sé, por ejemplo, una de las cosas que primeras hizo fue crear mucha lealtad de cliente con el autopay. Saben quién eres, porque una vez que te conectas, ya saben quién eres, ya has metido tu información de pago y no tienes que estar escribiéndole cada vez que entras. Y fue un diferenciador importantísimo comparado con otras plataformas de venta online. También tienes que ser muy franco en cuáles son tus aspectos negativos. Sigo utilizando FedEx, aunque tuve esa experiencia mala, porque para mí me hace la vida fácil, ¿no? Y luego los neutrales también te tienes que hacer la pregunta ¿por qué se ofrecen si son neutrales? A veces los neutrales son como las sobras, ¿no? Es porque era necesario en el pasado por alguna razón y a lo mejor ya la podríamos eliminar. No hace falta seguir ofreciendo esta característica que es neutra porque ya no ayuda a resolver el problema. Entonces lo que se puede hacer es coger todas estas herramientas y combinarlas. Tengo segmentación comportamental con las tareas a hacer, el viaje de la experiencia de la compra y la categorización de las respuestas a todas estas cosas que he hecho. Un último consejo, a ver, intenten no centrarse en los básicos y los no negociables, porque todos los demás competidores lo tienen. No es una ventaja competitiva. Hay que pensar en cuáles son los dinamizantes, cuáles son los negativos que puedo quitar y cómo puedo hacer que la experiencia del cliente cambie y que quiera comprarme a mí. Las buenas noticias son que tenemos gafas para encontrar oportunidades de crecimiento de manera mucho más fácil si vamos utilizando estas gafas en todas las operaciones. Y puede ser muy divertido. A la gente le gusta mucho entrar en el viaje del cliente, comprender los atributos, comprender qué es las ventajas, quiero algo que paguen más o quiero algo que sea más barato, pero a lo mejor compran más, ¿no? Como las neveras las neveras de playa, las que van con electricidad o no, hay distintos clientes. Bueno, hay que tener en cuenta a qué cliente y qué es lo que quiere el cliente. Bueno, entonces yo creo que pasamos a las preguntas y luego no sé si podremos hacer un pequeño mensaje de cierre. Pues sí, vamos a hacer las preguntas, dice Chris.
y luego simplemente un pequeño resumen con unas pequeñas conclusiones del curso. Fantástico, perfecto, muy bien. Bien, vamos a ir directamente. Ha habido muchos distintos conceptos al final, ¿no? De cómo combinar y cómo combinarlos. Una pregunta que viene de Stefano sobre las maneras en las que, cómo pensar en el viaje del cliente, en esta segmentación, cómo lo podemos utilizar para poder pensar mejor en cómo segmentar a los clientes. Quizás podría también hablar un poquito más de cómo estas dos ideas se combinan, ¿no? Sí, y se combinan y además se tienen las siento separadas, pero estas cosas ocurren al mismo tiempo en paralelo. Así que cuando haces el mapa de consumo, lo que vas a ver es que salen ramificaciones. Hay unos comportamientos que sugieren un viaje y otras preferencias te llevan por otro viaje de la cadena de compra, ¿no? Entonces, hemos hecho investigaciones online sobre segmentos de clientes online y hemos visto que hay gente que básicamente invierte en su educación online porque quieren la credencial, quieren algo en su currículum que les diferencie para con los otros candidatos para el puesto en la empresa. Por ejemplo, para Colombia es muy importante, pero hay otros que hacen formación informática de Internet porque quieren entrar en una red más grande de trabajo. No tiene los mismos motores, ¿no? Entonces, a medida que estudias la cadena de consumo, ves que hay un eslabón se ramifica, ¿no? Y si quieres prestigio para la marca, pues quizás quieras ir a por unos clientes y si quieres otro tipo de posicionamiento vas a tener que ir a por otros clientes, con lo cual sí que nos vamos a encontrar ramificaciones. Un ejemplo interesante para explicarlo un poco mejor. En la Universidad Southern New Hampshire, que es una de las que más ha crecido últimamente, básicamente se dividió. La primer parte del corpus es el campus normal de 18 a 22 años, ¿no? Y vieron que el trabajo para dar servicio a esa población es la de siempre. Quieren saber quién está aquí en el campus, con quién voy a hablar, en la residencia, cómo va a ser la cafetería, la experiencia, ¿no? La otra parte de corpus de alumnos es personas que ya habían empezado a estudiar, pero por una razón u otra, la vida les hizo dejaron de poder estudiar y tuvieron que ponerse a trabajar, o un bebé, una familia, y querían acabar sus estudios y las motivaciones eran distintas. No querían, simplemente estaban a lo mejor a las 2 de la mañana acabando el curso, que no es la misma experiencia, ¿no? Bien, retomemos algunas preguntas que están entrando sobre las gafas de estas o el enfoque del mapa de atributos. ¿Cuáles son las maneras en las que podemos comprender o darnos cuenta de que un producto ya no ofrece un ejercitante, ¿no? O sea, sino que está pasando a ser un básico, ¿no? Porque esto nos lleva a otra pregunta de cuánto a menudo tengo que analizar mis preguntas. Supongo que no cada semana, pero tampoco cada 10 años, ¿no? ¿Cada cuánto hay que estar analizando o hacer esta práctica? Bueno, el tiempo dependerá del tiempo que tengas para tu estrategia. Si tu horizonte estratégico son 3 años, tendrás que hacer un refresco cada 6 meses, pero para ver lo que es de repente nuevo es 2-3 años. Depende también de la velocidad de la industria. Si haces móviles es cada semana, todas las semanas tienes que estar analizando, ¿no? Pero digamos que a lo mejor
una vez al año o 2 veces al año no estaría mal. Y la evidencia de que has perdido tus factores diferenciadores, pues, por ejemplo, las copias dicen, bueno, los beneficios de Apple, pero a la mitad del dinero, ¿no? Los clientes dicen, pues, yo no quiero pagar por eso. Y sobre todo, si estás en un negocio de servicios, presión en, espera un momentito, no voy a pagar porque me hagas el due diligence aquí o acá. Empiezas a ver reticencias por parte del cliente y cuanto más altas sean o más las oigas, pues más atención tienes que prestar, ¿no? Y otro signo es que los clientes se van porque hacen lo mismo pero con otra gente. Bien, lo acabas de decir, ¿no? Las presiones. Silvia pregunta sobre esto. ¿Cuáles son los factores energizantes para las organizaciones cuyo modelo de negocio se basa en productos de descuento, ¿no? O sea, ¿cuál es el energizante para el descuento? Pues hay muchas cosas, muchas maneras de verlo. El servicio al cliente, sorprendentemente. Si vas a un Costco en Estados Unidos, que es no es nada bonito, es muy competitivo en precio, pero la gente, las personas están muy bien pagadas, todos están muy bien vestidos y todos pueden interactuar y como cliente entras y tu experiencia, incluso para ser un hard discounter, es muy agradable. Otra empresa, Aldi, por ejemplo, y lo que hace Aldi es similar. Su gente está muy bien equipada para dar servicios y hacen una selección muy buena. Vas a Aldi, sabes exactamente lo que te van a dar. Vas directamente, vas con los servicios automatizados que tienen y es que si quieres hacer negocios como ellos quieren apoyar, pues la ventaja es que son muy buenos precios. Muy bien. La intérprete se disculpa, pero el sonido se corta. Cuando se piensa en la cadena de consumo y se habla de la gente en primera línea, se puede aprovechar más el conocimiento y la experiencia de estas personas que están en primera línea cuando quieres comprender el comportamiento del cliente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que sea parte del proceso estratégico? Porque muchas veces esta gente que está en primera línea está tan lejos de donde se establece la estrategia, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de resolver esa desconexión? Bueno, creo que las mejores empresas tienen esos mecanismos para poder escuchar. Klockner, lo hablé ayer, el sistema de comunicaciones, y otro es establecer unas oportunidades de escucha al empleado. Sentarse en los call centers o ir andando por la tienda o por la fábrica. Yo creo que está mejor si se hace de manera formal. Hablamos del programa Kickbox de Adobe, es un ejemplo, ¿no? De dar un poquito de recurso para que la gente pueda tener un desarrollo de una perspectiva nueva de la experiencia del cliente, ¿no? Hay muchísimas cosas que se puede hacer. Los empleados, si son tratados con respeto, y aquí es lo que se lee en el libro Good Job Strategy, lo que dice este libro es que si combinas buenos trabajos con excelentes operaciones, las dos, pagar más y darles las herramientas para que tengan éxito, porque las operaciones son excelentes, las empresas que lo hacen así tienen mejores resultados en crecimientos, nuevos ingresos, retención de cliente, que las empresas que simplemente se centran en optimizar costes a nivel de la tienda. Y yo creo que es muy difícil trabajar así porque hay que estar siempre con buenos trabajos, buenas operaciones, ¿no? Para poder mantener el crecimiento. Muy bien, gracias Rita. Otra pregunta de Aileen. Pregunta, ¿hay algún marco o cuál sería un buen marco para seleccionar los segmentos de cliente para centrarnos en ellos? ¿Análisis internos, competencias, partes específicas de un análisis? ¿O hay que estar reinventándose constantemente para analizar a los clientes? Bueno, aquí son distintas preguntas, ¿eh? A ver si puedo cubrir lo que se pregunta todo. A ver, hay distintas maneras de centrar
La empresa Amazon está centrada en la experiencia del cliente, todo en la tienda, cada experiencia en esa cadena de suministro tiene que optimizarse. Somos los mejores, los más fáciles, los más cómodos, porque todo está en el servicio. Otra manera de centrar es competencias, por competencias. Y yo creo que una empresa como Klöckner o Corning o Fujifilm cogen algo que saben hacer y hacen caminos exploratorios para ver cómo se puede tener más tracción en otros mercados, ¿no? El objetivo es preservar estas competencias y ver hacia dónde pueden ir. Son lógicas muy distintas, ¿no? Pero otra manera de centrar la empresa es sobre un posicionamiento tecnológico como Apple. Queremos ser atractivos para todo el mundo, somos el mercado de masas, pero vamos a desarrollar tecnologías que son tan atractivas que podemos establecernos en la posición de masas, aunque sea tecnología puntera. Lo primero hay que pensar en dónde estoy dentro de la estrategia, más en empresa de capacidades o en empresa de clientes, ¿no? Eso es lo primero que hay que pensar. Habiendo tomado esa decisión, entonces ya tienes que tomar otras decisiones. Si somos una empresa de capacidades, Corning sería la empresa, nuestros planes van a ser de 10 años. Porque tenemos que estar con ellos, con los clientes 10 años. Si somos más una empresa de clientes y la planificación es mucho más rápida, más asidua, vamos a ir hasta capas más abajo para algunos servicios, ¿no? Y las decisiones estratégicas tienen que ver con de dónde viene tu empresa, ¿no? Muy bien, fantástico. Se ha cortado el sonido, el intérprete se disculpa. CRMs, como Customer Relationship Management, estos sistemas de gestión de clientes, se utilizan para tener en cuenta todo esto de lo que hemos estado hablando estos 3 días. ¿Qué nos puede decir de los procedimientos de CRMs? Bueno, creo que el primer tema es que muchos de nuestros procesos de CRMs no están diseñados para entender los detalles del comportamiento del cliente. Es como lo de los carritos de la compra de Internet, ¿no? Hay proveedores que saben saben qué está ocurriendo, que seleccionan su producto, pero luego se queda en la cesta de la compra, ¿no? El 20% de la gente que ha cogido tú, que te ha seleccionado, luego no te ha comprado. Los sistemas de CRMs son más reactivos. Y de hecho, la mayoría de ellos, estoy pensando en los con los que trabajo, la mayoría son muy tradicionales. Se diseñan en torno a un embudo de clientes, con muchos clientes, con necesidades más genéricas y que son los más, y los que tienen necesidades más técnicas son menos. El dilema es que como el mundo es cada vez más digital, ese embudo ya no existe y es una serie de interacciones circulares. Y lo veo yo en mi propia industria. Hay gente que está leyendo ahora por un artículo que escribí hace 10 años y me dicen, tengo este problema, ¿puedes venir a hablar de esto? Y ni siquiera sabía que estaban ahí, ¿no? Es decir, la mayoría de los CRMs están construidos con esta idea de embudo, y lo que queremos es crear una experiencia más holística con nuestros clientes. Bien, fantástico, Rita. Bueno, estamos llegando al final, así que quería darte unos cuantos minutos para compartir algunos pensamientos finales, a lo mejor no de esta sesión, sino de los últimos 3 días, algunas ideas
para concluir este curso, este evento? Bueno, sí, empezaré con los clientes. Segmentación demográfica no es buena. Actitudes influidas por comportamientos, los trabajos que hay que hacer, no solo centrarse en lo que haces, sino toda la cadena. Cada cliente saca beneficios y duda. Y las respuestas a los cambios al atributo cambia muchísimo dentro de la experiencia del cliente, según lo que ofreces. Lo que era nuevo ya deja de serlo. Y hay maneras de mantenerse en contacto. Vamos a pensar en todo el viaje en el que nos hemos embarcado esta semana. El mensaje clave es crecimiento se puede conseguir. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para conseguirlo, pero hay distintas disciplinas dependiendo de qué herramientas vayas a coger. No se trata solo de ir andando en una rueda como un hámster, sino que hay que ir siguiendo los cambios dentro del entorno competitivo en el que estabas. Tienes que establecer tu organización bien internamente, porque habrá partes de la organización que funcionen y no hace falta que cambiar, pero habrá otras partes que tengan que explorar. Y luego estamos buscando oportunidades específicas de crecimiento. Hay herramientas para utilizar con clientes que son muy útiles. Así que esto es lo que resume todo, diría. Excelente, Rita. Bien, ha sido un placer, de verdad, estar con usted esta semana. Muchísimas gracias por su tiempo, por unirse desde casa. Sé que está conectando desde su casa por la pandemia en Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber compartido todas estas ideas, esta sabiduría. Nos ha ayudado y nos ha dado mucho para pensar en el futuro. Muy bien, espero que la próxima vez nos veamos en persona. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.